El señor Fede Pasos trae aquí al estudio del Destape el siguiente tema. Vamos a hablar del diario Clarín. Opa, mañana. a favor, me imagino, ¿no? Sí, Bien, bueno, y la fundación del diario Clarín, ¿no? Ajá. Porque mañana es el aniversario del diario Clarín, 78 años de 78 existencia. años, mirá. Así es. Estamos de cumpleaños. Sí, estamos de cumpleaños. El señor Noble, ¿no? El señor Noble es el fundador, así que vamos a hablar un poco de la carrera de Noble, de la vida de Noble y del contexto en el que nace el diario Clarín. ¿Te invitaron? ¿Te invitaron, Javi, a la Si me fiestita? invitaron a la fiesta de cumpleaños de Clarín, sí, claro, ¿Sí? por supuesto, como todos los años. A esa y a la del 4 de julio para gato nunca me falta. Siempre. Nunca me falta el ingreso. El convite. 11 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. No. Fuerte. Sí. Tengo información. Terrible esto. Tengo información. Sobre el atentado a Cristina, Atención. ¿no? Vos dijiste que alguien terminaba preso. Para mí sí. Upa. Hay varios temas. Sí. Hay varios temas. Lo voy a estar contando en un ratito. Ve. No, adelanta algo, te lo por pido. favor. Puedo- Mira, queda menos de una hora para terminar. Dame el una programa. pizquita, algo más. El Sí, que termina sí, preso, sí, ¿es sí. él o la? Olé. Olé. Importante Gracias. dirigente, diputado. Ah, Epa. Diputado, sí. Diputado, es él. Tengo datos, una declaración. Sí, veo, te llega información al celular, sí. Ahí me la mandé a la compu ahora. Que dice que La versión web. No, por los datos. No, es que abrió, bueno. quién pagaba, decilo. quién pagaba a los grupos. ¿Quién es la relación entre los grupos? ¿Qué, ¿El valijero? ¿El que llevaba? ¿FT? ¿Quién era el jefe? ¿Quién contrató? Ay, me duele la panza, profe, perdón. ¿Quién contrató? Es el mismo. No le entra una bala, no puedo. No, le es puedo terrible. sacar No, nada pero me más. duele la ¿Quién panza. contrató? Ay, estoy muy nerviosa. ¿Quién pagaba? Ya sabemos que el Grupo Caputo le pagaba al pibe de Revolución Federal, Sí. a uno de ellos. Eso ya lo sabemos. Todavía no fueron en Cana ya los Caputos, no están en Cana. No están en Cana. creo que Todavía no. no están en Cana. Dani, Montoncito te hago. Es una cosa rara, ¿no? Porque financian un grupo terrorista, pero no vas en Cana. Digamos, debe pasar en la Argentina nada más, no sé. En otro lugar del mundo no creo que se pueda financiar una organización terrorista y no terminas en Cana. Tantas películas Acá de está Hollywood. la prueba. Ya está la prueba. No falta prueba. Ya está la prueba. Está en la justicia la prueba. Una organización económica muy importante, íntimamente ligada a Mauricio Macri, financió a una organización terrorista llamada Revolución Federal, cuyos integrantes más importantes están sueltos. Recibieron millones de mangos y no están en Cana. Eso en principio. Pero ahora, de lo que estoy hablando es de otra cosa además. De otra pata política importante que financiaba las movilizaciones de estos grupos. Donde colgaban bolsa mortuaria en la Rosada, tiraban fuego a la Casa Rosada, perseguían y le pegaban a la dirigentes políticos. La guillotina, Guillotina. la horca. Perseguían y le pegaban a dirigentes políticos, entre ellos a Massa, ¿no? Interrumpieron actos de gobierno. Bueno, todo eso. Hay ahora una persona que ya prácticamente, por lo que yo tengo, me pregunté si era hoy, si ya hoy iba a declarar, me dicen que no. Por eso, igual voy a dar el dato, ¿eh? Lo voy a dar. Ay, por Antes de que favor. termine el programa lo voy a dar, estoy diciéndole, está bien. Ponele que no va hoy a Mañana- declarar esto. mañana a primera Hay hora. una persona muy, pero muy importante, que me dice que va a declarar en la justicia quién le pagaba. ¿Quién le pagaba? Es una persona muy importante, está muy involucrada en el intento de asesinato de Cristina, y me da el nombre propio de un diputado. Opa. Y yo digo, pero Opa. ¿ya lo dijiste en la justicia? Opa. Y me dice, no, todavía no. Le digo, pero yo el programa lo termino a las 12. Claro. Y me dijo, bueno, 12 déjame y pensarlo. 5. Antes de las 12, Le pedimos un Ay, antes de las ratito 12, a grabar. antes de las 12, voy a contar
Yo quiero que esta persona piense que voy a estar media hora con dolor de panza. No, igual hay que tratar el desafuero Sí. de esta persona, ¿eh? Claro. Claro. Pero si esto se hace, Ahí va. hay que tratar el desafuero urgente. Traten el desafuero. Los quiero en cana, ¿eh? 11:15. Once y cuarto en la República Argentina. Bueno, nada, ahí me quedó en eso, quedaron en que en un ratito nada más me, Un grupito me de- confirman. Estoy de- hablando de no de que me lo va a o sea, me lo van a decir. Yo lo que estoy preguntando es si lo dicen en sede judicial. Me dicen, lo dice en sede judicial. Lo va a decir en sede judicial. Estoy ahí negociando eso, que nos digan antes de que termine el programa, que nos habiliten contar esta pista que para mí es central, es muy importante. Es muy importante. Porque, por eso digo también lo que es la justicia, chupándose el dedo y levantando el dedo para ver para dónde va el viento y ver cómo se va corriendo. Porque acá lo que está pasando es que alguien le habilitó, entonces ya todos sabíamos esto, pero alguien le habilitó a que avance la causa en un sentido serio. En un sentido serio. Hay integrantes de Revolución Federal que ya están trabajando en la campaña de Milei, ¿no? Bien, O que muy están bien. apoyando Sí, fuertemente. Bueno, Leo Sosa, por ejemplo, Correcto. que TN presentaba como un pobre chico que llegaba porque no tenía nada y cuando le fueron a la casa tenía, no sé, 50.000 $50.000 dólares. Sí. O algo Fede Pasos, aniversario de Clarín. Mañana es el aniversario de Clarín, 78 años de la fundación del diario Clarín, el autoproclamado gran diario argentino. 28 de agosto de 1945 salía a la luz por primera vez el diario Clarín, pretendido como un diario popular, ¿no? Metiéndose en la intención de llegar a las clases populares y de ubicarse en el lugar que en ese momento ocupaba el diario Crítica, ¿no? El diario Crítica. La Nación ya y La estaba, Razón. era un diario que claramente siempre estuvo dirigido a las clases altas, a las clases dominantes, ¿no? Sí, sí. La Nación apareció por primera vez en 1870, antes fue La Nación Argentina, y marca el inicio de una nueva etapa en el periodismo a fines del siglo XIX, que es la del periodismo profesional, ¿no? Antes de eso eran las hojas facciosas, ¿no? Cada facción. Igual en realidad pertenecía a una facción, porque Sin el dudas. diario lo inaugura Bartolomé Mitre, ni más ni menos. Sí, sí, la tribuna de doctrina. Clarín no está exento también de la política. Es el emprendimiento periodístico de Roberto Noble, que tenía una trayectoria en medios, pero no demasiado preponderante. Él había trabajado en la sección deportiva del diario La Nación y había también estado al frente de publicaciones del Partido Socialista, sobre todo de las publicaciones parlamentarias, porque la trayectoria de Noble es más saliente desde lo político que desde lo mediático. Roberto Noble era un político. Él es abogado, fue abogado, estudió en la Facultad de Derecho y ahí se enrola en el Partido Socialista. Cuando hablamos del Partido Socialista, estamos hablando de una expresión de la izquierda, pero no de la izquierda radical, ¿no? El Partido Socialista es un partido reformista, que los cambios sociales de las primeras décadas del siglo XX intenta hacerlos desde el Estado y desde el parlamentarismo, ¿no? En esa época, las expresiones más radicales de la izquierda eran el anarquismo, con mucha ascendencia obrera a principios de siglo, y también el Partido Comunista con más fuerte ascendente a partir de la Revolución Rusa. El socialismo es una vertiente socialdemócrata, burguesa, ¿no? Con ciertas influencias marxistas. Y Noble formó parte de la fundación de una escisión del Partido Comunista. Cuando el Partido Comunista se abre... ¿Comunista o socialista? Socialista, perdón, de una decisión que fue el Partido Socialista Independiente, fundado por Antonio de Tomaso. Él militó en esas filas y fue electo 2 veces como diputado nacional. Entonces, viene de la política, digamos, otra vez cada vez que analizamos Claro, un medio de ahí sí, comunicación, claro, dicen. lo contrario a lo pretendidamente objetivo del periodismo y de la independencia que el grupo Clarín muchos años después de Noble se trató de identificar con esa bandera de la presunta objetividad, la independencia. Bueno, el propio fundador de Clarín, Roberto Noble, un tipo enrolado en la política, propiamente de la política. Después de sus... Lo cual me parece bien, quiero decirlo, ¿no? Porque capaz que piensa Por que no, supuesto. me parece mal, me parece bien. Por supuesto, por supuesto. Bien. Después de ser diputado nacional, en 1936 pasa a ser ministro de gobierno de Manuel Fresco.
El gobernador Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gobernador muy particular, un personaje muy particular del siglo XX, Manuel Difícil Fresco. definirlo en blanco y negro, eso decís. Sin dudas. Pensemos en el contexto internacional y en la coyuntura internacional, estamos hablando del momento de los totalitarismos europeos del siglo XX, ¿no? Del fascismo italiano, del nazismo en Alemania, también muy fuertemente ya establecida la Unión Soviética al mando de Stalin, un momento de totalitarismo fuerte. Manuel Fresco fue un gobernador de simpatías nazifascistas, y encierra en su manera de hacer política elementos de la vieja política, ¿sí? Porque llegó al gobierno con el fraude electoral, el llamado fraude patriótico por la izquierda, pero también tenía elementos de gestión de lo nuevo, de lo que estaba por venir, porque fue un tipo que le dio mucha bola, sobre todo a la obra pública y a ciertos emprendimientos y gestiones de ayuda social de lo que iba a venir. Bueno, ¿por qué hablamos de Fresco? Porque Noble fue ministro de gobierno, el ministerio más importante. ¿El ministerio político de Fresco? Sí. Fresco pasa la historia, por ahí lo primero que se dice de Fresco son sus simpatías nazifascistas, ¿no? Hay un desfile que se hizo en la ciudad de La Plata con cerca de 20.000 asistentes con parafernalia nazi, un desfile nazi en la provincia de Buenos Aires. Nazi, con esvástica. Sí, en el momento del nazismo, ¿no? Contemporáneo al nazismo. Y participaron tanto Fresco como Noble de ese momento. Y ahí Roberto Noble tuvo una función importantísima en el gobierno de Fresco. Con mucha obra pública hizo Fresco. Por ejemplo, la cárcel de Olmos la hace Fresco. Él era de Aedo. Claro. También hizo. Yo conocí la casa y me decían eso, que Fresco tenía en la casa, digamos, vos sabés que vivía a una cuadra y media de la casa de Rousselot, Claro. en Aedo, cerca de la estación. Vignes, Rousselot. Sí, sí, Eh, Vignes, Rousselot y Fresco a la vueltita. Sí. No, es la misma calle, una cuadra y media, Sí. justo en la esquina. Ah, no, yo La estoy hablando misma de la calle. nueva. Sí, tenés razón. No, la del Sí, Boulevard, sí, la claro. calle del Boulevard, no me acuerdo cómo se llama Esa ahora. Vignes, sí, sí. En la esquina estaba la casa y gente del barrio me contaba que había entrado y que tenía una puerta, tenía una casa muy señorial ahí en Aedo, a 3 cuadras de la estación. Una casa colonial, pero muy, muy bonita, muy, muy cheta. Y tenía la entrada por la esquina, pero Fresco entraba por un costado, por una puerta del costado, en la calle del Boulevard, y cuando entraba tenía una foto de Hitler, abría la puerta y tenía la foto, y él se persignaba en la foto de Hitler para cuando entraba en la casa. Siempre Sí, entraba nazi. por ahí. Pero Nazi. me lo contó gente, hacía el saludo, perdón, hacía el saludo cuando pasaba y entraba. No tiene calle Fresco, ¿no? ¿En Aedo? Sí, ¿Hay? sí, hay una sí, calle tiene, Fresco, tiene, Manuel, tiene, mirá, sí. Sí, de hecho, en esa casona hoy funciona un centro comunitario. Claro, pues después fue abandonado y bueno, fue una casa que ocupó una... Sí, el transformador era como un centro comunitario Bien. y que de hecho la gente que administra ese centro comunitario está esperando que la provincia de Buenos Aires finalmente expropie esa casa a la familia Fresco para dársela al centro comunitario. Lo tenemos a Jorge Elbon ahí. Jorge, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si escuchamos a Jorge. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Yo los escucho perfectamente, no sé si me escuchan ustedes a mí. Bueno, muy bien. Vos sabés que te escuchamos muy bien, muy bien. Perfecto. Estábamos charlando un poquito sobre... Porque cumpleaños Clarín y estoy mirando, digo, capaz que me llegó la invitación ahora y todavía no la pude abrir. Pero estábamos recordando un poco la historia de Roberto Noble. Acá Fede Pasos nos trae un poco esa historia y bueno, vamos a charlar después de otro tema también con vos, Jorge, pero bueno, ya estabas enganchado y quería que compartamos que compartiéramos este momento, este espacio, si te parece. No, bueno, pensar en el cumpleaños de Clarín es pensar en el cumpleaños, no sé si coincidirá o debiera coincidir de Mefistófeles, ¿no? El daño que le ha hecho a la Argentina es la continuación, desde mi punto de vista, de Crítica, pero con menos nivel, ¿no? Porque en Crítica trabajó, qué sé yo, Borges, Roberto Arlt, y bueno, en algún momento también trabajó Bayer en Clarín, pero en general la trayectoria de ese supuesto gran diario argentino es de un daño y de una incidencia negativa, salvo probablemente los años 60 con su deriva desarrollista,
claro, digamos, que con Frigerio, que no fue tanto, ¿no? Frigerio Frondizi en una etapa, pero después fue, digamos, sobre todo a partir de la dictadura y hasta el día de hoy, es decir, el máximo tiempo de la historia de vida de ese diario es dañino para la Argentina. Para los intereses de la Argentina, claro. Pues es que lo que nos traía Fede, algo interesante era, digamos, tratar de entender a quién funda el diario, en realidad, que es Roberto Noble, ¿no? Y lo comparaba un poco con esta supuesta asepsia o independencia que escribe todo el tiempo el Grupo Clarín, cuando Noble era un dirigente político muy importante, fue ministro de gobierno de Fresco, contaba un poco eso, organizador de los actos en apoyo al Tercer Reich más importante en la Argentina, ¿no? Sí, hay una foto famosa, a lo mejor quien estuvo haciendo el seguimiento del tema puede corroborarlo o no, del acto en el Luna Park de celebración del aniversario de la fundación del partido nazi en Alemania. Si no me equivoco, eso era el año 38, un año antes de el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los actos más importantes en el mundo, junto con el que se hizo, por supuesto, en Nueva York, en homenaje a Hitler, con cartelones enormes, con la esvástica y la foto en aquel momento del Führer. Se comenta que en ese acto, en el Luna Park, se hizo presente, por supuesto, quien era un colaborador de Manuel Fresco. Sí, bueno, ahí sí, o sea, no era colaborador, era el ministro, ni más ni menos que el ministro de gobierno, Sí, o sea, era el ministro político. Sí. Era un ministro... Colaborador político. Algo así como jefe de colaborador en el gabinete. sentido. Claro, el colaborador en el sentido colaboracionista, dije. Bien. Sí, desde lo político la figura de Noble cae en desgracia cuando es destituido del cargo tras la asunción de Ortiz. Y ahí, bueno, boya un poco hasta la fundación del diario Clarín. Y ahí está el debate de por qué funda Clarín, ¿no? La intención de sumergirse en la arena política desde otro lugar. Y eso también nos sirve un poco para pensar el rol de los medios a mediados del siglo XX, ¿no? Porque apoyándose en el diario Clarín, pudo intervenir en la política por ahí de una manera más efectiva. Claro, del segundo cero, él lo sabía eso, digamos. Y ya era una figura ya con muchos años de trayectoria y con muchos años de trayectoria en la política, Noble, ¿no? Y después, otro tema es de dónde vino la plata del capital inicial del diario Clarín. De Mira. los años 45, no siempre está bueno decir que estamos hablando del año 45 y que no estamos hablando de la época de la convergencia mediática y del multimedios que es Clarín hoy, fue creciendo mucho más, pero los capitales iniciales del diario Clarín surgen, según la versión oficial, de la venta de una chacra en el interior de la provincia de Buenos Aires, que era propiedad de la familia Noble, pero según los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se citan en un libro muy interesante sobre Clarín que escribió Martín Sivak, de 2 tomos, que está buenísimo, que lo recomiendo. Esos capitales iniciales surgen también del apoyo financiero de la Embajada de Alemania, ¿no? Y que toda la estructura que tenía la revista Cabildo, que era una revista pro-nazi, fueron otorgadas a Clarín. Pero también hubo financistas que participaron de lo que en ese momento era el armado de la Unión Democrática, ¿no? Esta conjunción de partidos políticos del más diverso pelaje, ¿no? Que van desde partidos más de derecha hasta incluso el Partido Comunista, enfrentados al gobierno Perón, a la candidatura de Perón en la previa de lo que va a ser la asunción de Perón, ¿no? Porque Clarín surge en un momento de fuertes transformaciones a nivel mundial y a nivel nacional. Surge unos meses antes de la asunción de Perón. Muy interesante lo que contás, Fede, para entender. Digamos, hay que conocer la historia, es eso, ¿no? Para poder entender, también reflexionar alrededor de eso, porque después escuchamos discursos todos los días que, ¿viste? Y, bueno, pero ¿de dónde venís? ¿Quién sos? ¿Qué hiciste? ¿No? Y bueno, esto es la historia que oculta Clarín, en rigor, ¿no? Clarín siempre te habla de asepsia, independencia, Sí, etcétera, y de defender los intereses de las argentinas. Hay 3 etapas muy marcadas en la historia de Clarín. Esta es la primera, ¿no? La época con Noble en vida. Noble muere poco antes del año 70. Después está la etapa desarrollista de Clarín con Noble, ¿no? Noble fue incluso un intelectual del desarrollismo, frondicista, ha escrito libros al respecto, y Clarín fue casi un órgano oficial del MID, prácticamente. Y después, bueno, post-Noble. El post-Noble
con Ernestina Herrera Noble buscando una conducción que encuentra en Héctor Manieto una conducción que va a llevar las riendas del diario hasta el día de hoy y forma parte de hasta la conversión de un verdadero pulpo mediático colosal para lo que es la región, no Bueno, solo comparable después- con la Red Globo, ¿no? Sí, después fue muy importante el acuerdo que hace con la última dictadura cívico-militar. La apropiación ilegal de necesario. papel prensa, ¿no? Claro, ahí, digamos, empieza a tomar ya cada vez más cuerpo, se desprende del resto de los diarios a partir de ese acuerdo. El acuerdo por papel prensa que estaba negociando la dictadura era con varios diarios, no con Clarín y La Nación y La Razón. Claro. Pero finalmente termina siendo con Clarín, La Nación y La Razón, y ahí, bueno, le expropian a una empresa, la principal imprenta de la Argentina, que era la propiedad del grupo Greiber. Así es. Lo primero que hicieron fue demonizar al grupo Greiber de todas las maneras posibles. Finalmente lo cuenta la viuda de David Greiber, Lidia Papaleo, cuenta cómo fue la apropiación de las acciones de esa empresa de parte de la dictadura militar en sociedad con Manieto y Mitre. Sí. Eso fue así. Previo a eso está la muerte de Greiber en circunstancias Raras, muy claro. particulares, Sí. muy particulares, en un accidente de helicóptero, ¿no? Si no me equivoco. En México, sí. Y después, bajo tortura, ¿no? La apropiación ilegal de papel prensa. Y en el 80 la ley también de radiodifusión en la que se va a ver beneficiado también el Grupo Clarín. Bueno, y podríamos seguir ahora. Sí, horas Menem, Sigue, contando, y ¿no? seguimos, y seguimos. Fede Paso, gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Jorge Elbaum, vamos.